Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más de las charlas online Yo me quedo en casa. Mi nombre es Sara y bueno, vamos a pasar un ratito juntos y lo primero de todo, desearos que estéis bien, que los vuestros estén bien y que bueno, que sobre todo que si podáis, por favor, no salgáis de casa. También quiero darle las gracias a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y el Observatorio de Religiones Comparadas por darme esta oportunidad de pasar la tarde con vosotros y venir a contaros algo que, bueno, os voy a hablar de unos objetos bastante singulares, como son las vírgenes de batalla, que se trata de una serie de relicarios que surgen al amparo de la Baja Edad Media y que bueno, que la tradición nos habla de que fueron vírgenes que se llevaban en el arzón del caballo, bueno, en el caso de las tres que os voy a hablar, y que servían para proteger a su dueño de los enemigos. También decir que, bueno, lo pongo entre interrogantes porque la realidad nos está hablando de algo totalmente diferente. Entonces, en este ratillo me gustaría ver qué es lo que pasa con estos objetos tan singulares y bueno, pues vamos a ver. Os he estructurado un poquito el discurso y bueno, os voy a hacer una pequeña introducción sobre las reliquias y su culto, también un poco del auge de la devoción mariana y también hablaros de la tipología Sede Sapientiae, que es la que se elige para construir estos relicarios y el uso y función que tenían las vírgenes de batalla. Como las dos primeras se atribuyen a talleres lemosinos, os voy a hablar un poco del taller de Limos y en el último caso, la Virgen de las Batallas de Sevilla, pues os voy a hablar un poco de la tradición horaria que existía en España para contextualizar un poco el marfil con el que se ha realizado. Y bueno, por último, pues en las conclusiones vemos qué es lo que está pasando. ¿Qué son las reliquias? Pues bueno, pues se tratan de objetos devocionales muy singulares que parece que están dotadas de poderes, que bueno, que se denominan virtus y que son ilimitados y que podrían ser obtenidos mediante el contacto. Esto va a ser muy interesante para la historia del arte y también en este caso porque los relicarios se van a volver auténticas joyas. O sea, es bastante interesante estudiar cómo va evolucionando y cómo se van construyendo estos relicarios, que por supuesto servían para proteger la reliquia porque sus poderes eran obtenidos solamente mediante el contacto y además no perdía el poder si la reliquia era ubicada en un relicario. Sirven como puente entre la divinidad y el fiel, tener en cuenta que, bueno, surgen en un momento muy temprano de la cristiandad y aún no se encontraba definida esta religión, con lo cual su éxito también se debe muchísimo a esta característica. También ofrecen una mayor garantía espiritual y bueno, van a tener muchísimos usos y funciones. Y aquí, pues bueno, se ha recogido algunos de los que más relevantes son y más interesantes me parecen, como la consagración de altares. Ya desde el siglo VII se encuentran muchas reliquias en los altares y ya, sobre todo en el siglo IX, con la reforma de Carlomagno, pues ya va a ser obligatorio que los altares sean consagrados con reliquias. También, debido a ese carácter joya que os he comentado antes, pues van a formar parte de los tesoros eclesiásticos. Los poderes que más nos importan en este caso son los de protección y curación, que son en los que más se pueden encontrar en las reliquias, y también a veces servían para realizar juramentos e incluso he encontrado algunas que estaban presentes en algunos actos legales. El culto a las reliquias parece que tiene su origen en el siglo III y, bueno, la protagonista de todo ello es Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que es a la que se le atribuye el hallazgo de la Veracruz. Y bueno, os he puesto a Eusebio de Cesarea, que es el cronista de su hijo Constantino, porque es el que nos habla de que realiza un viaje a Palestina con la intención de dar las gracias a Dios por sus hijos y por sus nietos y además porque quería pisar el suelo de Jesús, o sea, que había pisado Jesucristo. Y bueno, no sé, habrá que esperar un poquito para que San Ambrosio de Milán nos cuente que es ella la que ha encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo y que, bueno, a partir de este punto pues encontraremos una gran cantidad de documentos, bueno, de escritos que nos relatan esta leyenda y que, bueno, que van cambiando algunos
algunos de los detalles que sucedieron. Y bueno, en Occidente pues también tiene mucho que ver los primeros siglos del cristianismo con ese culto a los mártires, porque bueno, pues parece que en ellos también se van un poco como formando esas características de las reliquias, porque muchas veces los fieles se reunían en torno a los sepulcros de los mártires, sobre todo en fechas señaladas, como pueden ser los aniversarios de la muerte, y en ellos pues, por ejemplo, se leían hazañas o hechos puntuales y relevantes de la vida de estos hombres. El auge de la devoción mariana, aparece durante toda la Edad Media, pero bueno, va a ser sobre todo muy relevante a partir de estos últimos siglos, y parece que se va a popularizar el papel de la Virgen María como mediadora, pero en las Sagradas Escrituras ya se encontraba, porque por ejemplo en las bodas de Caná encontramos que María intercede con su hijo para que éste realice su primer milagro. El escrito más relevante que podría destacar sería el de San Bernardo de Claraval en su De Aqueductus, donde nos dice que María es el perfecto puente para llegar a Dios. Además que se va a producir una nueva forma de vivir la religiosidad, se va a convertir en algo más íntimo y la gente va a empezar como a rezar más en su casa. Entonces se van a producir muchísimos objetos pequeños devocionales que la gente va a tener en sus casas y que bueno, antes pues para rezar debían de acudir a la iglesia y ahora se va a poder realizar desde la intimidad de su hogar. Y entonces bueno, pues podríamos clasificar las vírgenes de batalla que os voy a hablar pues en esta devoción tan más íntima que surge. Además, no tenemos que olvidar que a partir del siglo XIII va a haber un auge en España de la literatura mariana. Sobre todo tenemos que destacar obviamente las cantigas de Santa María de Alfonso X y los milagros a Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Y en estos momentos no me podía ir yo sin destacar las cruzadas, porque de ellas vamos a obtener un montón de reliquias. Pero no solo eso, si es que también de allí se van a traer un montón de nuevos catálogos de imágenes marianas que van a ser aprovechados y van a ser utilizados en el Occidente medieval. Bueno, ¿y qué es una sede sapientiae? ¿Qué es eso tan raro que he puesto yo en el título? Pues bueno, es la denominación que se utiliza en esta tipología mariana, que significa el trono de la sabiduría, y que bueno, normalmente pues nos vamos a encontrar una virgen hierática, sedente, frontal y simétrica, y que va a tener a su hijo sentado en sus rodillas, que puede estar acompañado de un libro o de un orbe, pero su actitud siempre va a ser la de bendecir. Este tipo de vírgenes va a tener su origen en las vírgenes bizantinas, las denominadas Quiriotisa, y además va a representar a María como reina de los cielos y madre de Cristo. Además, todo ello no solo representa el trono de la sabiduría, sino se va a representar también como trono de María, como trono de Dios. Y todo ello pues podría decirse que surge al amparo de las herejías que negaban el papel de madre y reina de María. Y entonces, bueno, pues son las vírgenes de batalla. Entonces, pues antes de nada hacer un pequeño inciso, porque muchas veces las vírgenes de batalla pueden denominarse como Virgen del Arzón, pero las vírgenes del Arzón siempre van a ser vírgenes de batalla, pero las vírgenes de batalla no siempre van a ser vírgenes de Arzón. La denominación de vírgenes de batalla pues van a ser aquellas imágenes marianas que se van a utilizar en escenarios bélicos para la protección. Y bueno, en este caso pues las vírgenes del Arzón se utilizan para ello, pero las vírgenes de batalla no siempre son esculturas, también se tienen documentados casos de imágenes que a veces también eran colgados en las murallas. Y bueno, pues en este caso la tradición nos habla de que tendrían un efecto apotropaico, que serían utilizadas pues eso para la protección en la batalla, porque son relicarios, entonces las propias reliquias ya tendrían esos poderes de protección frente al enemigo. Y esa referencia de ubicación nos lo dice el término de Virgen del Arzón, que nos estaría haciendo referencia que son vírgenes que se llevan en la montura del caballo. Y finalmente pues también vendrían a demostrarnos un poco esa devoción mariana que ya se está produciendo en la Baja Edad Media y bueno, pues que ya es
Y bueno, pues el taller de Limoux, pues viene al caso porque las dos siguientes vírgenes están realizadas con la técnica del esmalte y se trata de una técnica que va a ser muy popular durante toda la Edad Media. Parece que su origen se encuentra en China, pero sin embargo sí que va a tener un gran auge en los siglos XIX en el Imperio Bizantino. La iglesia va a ser un gran cliente y un gran productor porque, bueno, también van a destacar, por ejemplo, lo que os he traído para decorar un poco el PowerPoint, pues esta arqueta del taller de Limos que se van a producir en masa y que son también pues, muy bonitas, como estamos viendo, y que servían para guardar reliquias. Y bueno, pues va en Francia, va a tener su mayor esplendor, bueno, en el resto de Europa, ya a partir del siglo XII y siglo XIII, donde desde luego destaca el taller de Limoux. Y bueno, va a tener su llegada a través a España, a través del Camino de Santiago, porque bueno, ya sabemos que se trata de también una forma de comercio muy potente durante la Edad Media, e incluso se van a crear nuevos talleres como puede ser el taller de Silos. La primera virgen de la que os vengo a hablar se llama de la Virgen de Jerusalén, que también se corresponde a la Virgen de Batalla. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué nos cuenta la tradición. Parece ser que esta figura ya aparece en el siglo XI y nos está hablando de que Saturnino Lasterra había viajado para enfrentarse en las cruzadas. Entonces el rey Godofredo de Bouillon, súper agradecido por lo buen combatiente que había sido, pues le dijo que, bueno, que en agradecimiento que le entregaba lo que le diera la gana. Entonces Saturnino le dijo que no quería nada, que lo único que quería era la imagen mariana que él había utilizado en batalla para protegerse. Y entonces, bueno, pues el rey Godofredo parece ser que en agradecimiento le entregó esta imagen, además de tierra del Santo Sepulcro y un lignum crucis. Bueno, ya de vuelta hacia Navarra, parece ser que Saturnino pues pagaba con esta imagen en las posadas y siempre mágicamente pues volvía a aparecer con su dueño. Y bueno, finalmente cuando se llega a Artajona parece ser que la imagen fue depositada en la iglesia de San Saturnino. Pero si nos fijamos en la imagen, vamos a ver que está realizada en el siglo XIII y que, bueno, pues que su creación parece que tiene que ver con un taller lemosino. Posiblemente albergara tierra del Santo Sepulcro porque sí que se ha descubierto que tiene una obertura donde, pues bueno, pues hubiera ubicado esta reliquia y además donde se encontró un pergamino que se hizo pasar por auténtico, pero que se ha descubierto que es una falsificación del siglo XVI, pues bueno, donde cuenta un poco esta leyenda. Y bueno, la realidad pues parece ser que los investigadores en este tema cuentan que la leyenda era desconocida en Artajona hasta por lo menos el siglo XIII y no se sabe cómo llega la imagen, que puede ser entre el siglo XIII y el siglo XV, y bueno, hay dos teorías de cómo esta virgen acaba en Navarra, y es que parece ser que un familiar de los Lasterra pues viajó a Jerusalén y en su camino de vuelta paró en Francia en el siglo XV y parece ser que de vuelta de esa peregrinación pues pudo adquirir las diferentes reliquias que hoy se encuentran junto a la Virgen. Otro de las vertientes parece ser que se le pidió a Juan Lasterra en el siglo XV una prueba de su nobleza, entonces él aportó que un antepasado suyo, Saturnino, había traído pues esta Virgen de Jerusalén. Otra Virgen que se encuentra en Burgos, que la podemos encontrar tanto como Virgen de las Batallas como Virgen del Arzón, pues se vincula a alguien también muy importante, a Fernández González, al conde, que bueno, que la tradición nos habla de que ya esta figura aparece en el siglo X y que, bueno, pues que se trata del primer conde independiente de Castilla y es muy famoso por el poema que se compone en el siglo XIII, en el poema de Fernández González, donde se nos habla de que, bueno, el propio conde pudo conseguir el reino de Castilla porque el rey se encaprichó de un caballo suyo que era muy veloz y muy bueno, entonces el conde le dijo que se lo vendería por 1000 monedas. Entonces cada día que pasase sin que le pagase esa deuda, pues se iba
iba creciendo esa deuda. Entonces, pues hubo un momento que el rey ya no pudo pagar esa deuda y entonces le tuvo que pagar a Fernán con el conde de Castilla. Pero bueno, si volvemos un poquito otra vez a la imagen, vamos a ver que es que está realizada en el siglo XIII, que también procede de un taller lemosino, y sin embargo en esta ocasión parece que sí que se ha encontrado que tiene una perforación y se ha atribuido a que, bueno, pudiera ser portada en el arzón del caballo. Y bueno, pues vamos a ver que sí que se corresponde con esa tipología de Sapientiae, de virgen hierática y esquemática, y, y bueno, que parece ser que la tradición nos habla de que es el propio Fernán González quien dona esta virgen al monasterio de San Pedro de Arlanza. Pero sin embargo, la realidad nos vuelve a mostrar que existe un desfase cronológico entre el personaje al que se le atribuye la imagen y la propia imagen. Parece ser que ya desde momentos muy tempranos existía una controversia en la fundación del monasterio y bueno, ya se ha descubierto que incluso el propio Jiménez de Rada ya había falsificado estos documentos y que se había cambiado a Gonzalo Tellez de Lantarón, que había sido el verdadero fundador del monasterio, por el Fernán González. Algunos piensan que pudo ser porque se revisó el pasado y se quiso enaltecer algunas figuras, como pudo ser la de Fernán González. También parece ser que pudo ser utilizada esta virgen como un objeto de propaganda, de exaltar la memoria del conde, pero como reliquia, como relicario y reliquia, pues también sucede algo que era bastante común, y es que quizás se le pudo atribuir esta memoria a la figura para una atracción de peregrinos e ingresos, porque cuanto más peregrinos, viajeros tuviera un lugar de culto, más ingresos iba a tener, más donaciones y más privilegios. Y bueno, pues la boraria hispano-gótica, pues bueno, vamos a ver que es otra variedad de la moda del momento. Si bien hemos visto esmaltes, también vamos a ver que en estos momentos se crean figuras en marfil. Podemos ver que ya en España se conocía el marfil, destaca por ejemplo el taller que había en Medina Zara del siglo XII. Lo que se va a realizar aquí va a tener una fuerte influencia andalusí, y en la Baja Edad Media va a destacar en Europa el taller de la Ile-de-France, y en el siglo XIII vamos a encontrar incluso que se realizan vírgenes en marfil que se denominan vírgenes abrideras, que son bastante interesantes porque son como pequeños, se abren y muestran pequeños altares. En este caso, la Virgen de las Batallas se encuentra vinculada nada más y nada menos que al propio rey Fernando III el Santo de Castilla. La tradición no nos va a hablar en qué tipo de guerras pudo batallar Fernando con esta virgen, pero sí que nos hablan, por ejemplo, que en la campaña del control de la Aljarquía él construyó una balsa para meter a su caballo con las diferentes vírgenes que portaba, incluso arriesgando que la barca por el peso se rompiese y no pudiera pasar. Y también parece ser que se nos habla de un primer milagro mariano que sucede en el monasterio de Oñas, siendo Fernando ya niño, teniendo unos 10 años. Parece ser que enfermó y que su madre Berenguela estuvo toda la noche rezando una imagen mariana, y que, bueno, pues milagrosamente al día siguiente el niño se levantó tan contento, tan feliz y pidiendo de comer. Finalmente, pues es su hijo Alfonso X quien en las cantigas nos habla incluso de que su padre consagraba sus victorias, y que bueno, él lo que hacía era que él decía que él no había ganado nada, sino que había sido la Virgen María. Y sí que es verdad que varios autores coinciden que el propio rey pudo portar varias figuras marianas en las manos. La imagen también nos devuelve que es del siglo XIII, que en este caso sí que se corresponde cronológicamente con su personaje, que es de un exquisito arte gótico francés, y que también se ha encontrado que tiene una cavidad en la parte trasera, con lo cual se deduce que pudo ser un relicario, aunque no conocemos qué reliquia estuvo dentro. Sí que es verdad que respecto a las dos vírgenes anteriores sí que presenta un mayor naturalismo, y que es verdad que muchas veces es confundida con la Virgen de los Reyes. La realidad, pues nos va a mostrar una figura más devocional que apotropaica. En el siglo XIV parece que ya estuvo ubicada en la Catedral de Sevilla. Parece ser que es Alfonso X el que está realizando el monumento para su padre, el monumento funerario para su padre, el que decide destinar esta virgen aquí. Pero lo que no se sabe es
muchas veces se ha confundido con la Virgen de los Reyes, entonces no se sabe si lo hizo para enterrarse con esta Virgen o con la de los Reyes. Entonces, pues es algo que todavía los investigadores no se han puesto de acuerdo. Y bueno, vamos a ir terminando y un poco recopilando esto que os vengo a contar. Y es que, bueno, vamos a ver que en este caso las tres figuras pues son del siglo XIII. En los dos primeros casos están realizadas en esmalte y siendo la Virgen de las Batallas la realizada en marfil. Sí que las tres parece que tienen una tradición de que fueron llevadas a la batalla. Es verdad que ninguna de las tres se dice que fueran llevadas a una batalla específica, pero parece ser que uno de los motivos que se suele dar por lo que no pudieron llevarse es porque no tienen deformaciones que el trote natural del caballo hubiera podido hacer en las propias imágenes y que también debido a las dimensiones y al peso que ésta tiene, pues que hubieran también podido dañar un poco al caballo. Entonces, en este caso encontramos que las dos primeras no se encuentran asociadas o sea, no se encuentran correspondidas cronológicamente con el personaje, solo es la Virgen de las Batallas. Pero entonces nos estamos encontrando que aunque se denominan Vírgenes de las Batallas, hay otra realidad de uso y pues lo que hemos dicho antes, pues la nobleza, la prueba de nobleza en los Lasterra, enaltecer el pasado, atracción de peregrinos, un uso devocional e incluso un enterramiento. Finalmente, pues brevemente, pues podemos ver que estas tres figuras van a mostrar las diferentes modas escultóricas que se producían en la Baja Edad Media, además de mostrar toda esa ferviente devoción mariana que se produce en este periodo. También van a surgir en este contexto de estatuaria mariana, junto a otras imágenes que he denominado contenedor, como son las vírgenes abrideras, es en este caso estas vírgenes relicario, y también surgen como otras vírgenes tabernáculo que se hacían para guardar la sagrada forma. También vemos que elegir la sede Sapientiae como figura para representar también forma parte de ese discurso simbólico que se quiere crear. También, aunque veamos que no se corresponde en todos los casos no, sobre todo en los dos primeros y en el tercero no está todo tan claro, debemos de mirar un poquito más allá y ver que pese a todo ello sí que nos está hablando de esa necesidad de protección que existía, puesto que la guerra es uno de los escenarios que más se presta a que uno pueda ser protegido, y además que podemos ver que este tipo de objetos tiene una función más allá de asignada por la tradición. No debemos de que, aunque la tradición no se suele corresponder con la realidad, que es algo que nos puede pasar perfectamente en muchísimos objetos que surgen en la Edad Media, no debemos de tomarlo por falso, porque lo que debemos de ver es lo que nos está contando, que en este caso nos habla de una tradición, y lo que no nos cuenta que es la realidad, y contextualizar todo aquello para poder entender la pieza de la mejor forma posible. Y además pues vamos a ver eso, que las reliquias y los relicarios tienen múltiples usos, no siempre se van a quedar solo en esa protección, sino que como vemos pues había diversos. Y bueno, dejo un poquito de la bibliografía, no me digo mucho más. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme atendido, por haber pasado este ratito conmigo. Quiero dar de nuevo las gracias a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y al Observatorio de Religiones Comparadas. Y finalmente, pues mira, aquí os dejo mi email para dudas, preguntas, amenazas, lo que queráis. Y bueno, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este ratito. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto y que os cuidéis mucho.